Y en el debut de Javier Aguirre y Rafa Márquez al mando de la selección nacional, México consiguió vencer 3-0 a Nueva Zelanda en una buena presentación por parte del Tri, que incluso mereció haber ganado por más. Vamos a hablar de todo lo que se dio en el partido, del 11 que sacó Javier el Vasco Aguirre, de algunos cambios respecto a lo que venía trabajando la selección con el Jimmy Lozano y de mucho más aquí en Fanáticos. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Comienzan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Ha comenzado el partido Y nos ponemos las pilas. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí en Fanáticos. Para quien no me conoce, yo soy Sebastián Lectic y como ya dije en la introducción, el día de hoy teníamos o tocaba ver el inicio de este nuevo proceso de la Selección Nacional de México. Proceso encabezado por la dupla de Javier el Vasco Aguirre y de Rafa Márquez, un proceso que de inicio se tiene planificado que llegue al Mundial de 2026 con Aguirre como el principal encargado de la selección y que a partir de una vez terminado ese Mundial sea Rafa Márquez quien pase a ser el principal entrenador o director técnico de la selección de cara al Mundial de 2030. Entonces es un proceso que pues, se tiene presupuestado que dure como mínimo 6 años, veremos si se acaba cumpliendo. Y pues hoy tocaba ver el debut de esta nueva selección nacional. Lo teníamos contra un rival como Nueva Zelanda, que hay que decir desde el principio, claramente es un rival inferior a México, era un rival muy a modo, que como ya se ha visto antes, ¿no? Muchas veces la federación busca este tipo de amistosos para que México pueda lucirse un poco, para empezar bien, para empezar con el pie derecho, y aunque sí, claramente es un rival inferior, había que comenzar con una victoria, había que comenzar con buenas sensaciones, y yo creo que hoy México cumplió. Si bien acaba el partido 3-0, pudo ser un partido que acabara con una diferencia de 5 goles y nadie hubiera dicho absolutamente nada. Yo creo que el dominio de México fue total, fue amplio y más allá de simplemente servir para darle confianza a este cuerpo técnico, confianza también a la afición, evitar un clima de crispación o de crítica ya desde el inicio, también creo que sirve para darle confianza a los jugadores. Y pues sobre todo lo más positivo para mí es el hecho, más allá del triunfo, es que también se vieron muchos brotes verdes respecto a lo que se venía trabajando con el Jimmy Lozano. Con el Jimmy veíamos que seguía un poco lo que ya pues veníamos viendo desde hace varios procesos. Yo creo que desde el final de la era del Tata, hasta pasar por los pocos partidos que estuvo Coca. También con el Jimmy Lozano veíamos una selección a la que le costaba generar juegos, sobre todo encontrar e involucrar al 9 que fuera, ya sea a Santi Jiménez, a Raúl Jiménez, a Henry Martino, a quien pusieran en esa posición en el juego. Prácticamente no surtíamos al 9 de ningún tipo de ocasión, tampoco bajaban demasiado a recibir y cuando bajaban casi siempre perdían la pelota o se encontraban pues muy lejos de la portería y no podían generar absolutamente nada. Yo creo que hoy el partido de Santi Jiménez es de lo mejor que se le ha visto con la playera de la selección nacional. Los minutos que jugó Henry Martín tampoco fueron nada del otro mundo porque también hay que tomar en cuenta que ya se habían hecho varios cambios, pero lo poco que entró pues pudo también generar una ocasión por ahí, recuerdo, muy clara para el Chino Huerta. Es decir, yo creo que hoy México, más allá de simplemente el involucramiento del 9, tuvo muy buenos lapsos de fútbol. Sobre todo a mí el primer tiempo me gustó bastante. Creo que también los primeros 15 minutos del segundo tiempo estuvieron bastante bien, con un ritmo muy dinámico, con una idea de llevar claramente la iniciativa a través de la posesión del balón. Generar también muchas veces este concepto del tercer hombre o el hombre libre, es decir, mover a la defensa del rival a través de esta posesión del balón y poder generar huecos donde pueda aparecer siempre un futbolista mexicano, en este caso libre, siempre poder encontrar a una, dos opciones para tener y soltar el balón rápido, siempre mover, siempre encontrar el hueco donde el jugador pueda venir, acercarse y generar superioridad numérica. Creo que es un concepto que viene mucho de lo trabajado por Rafa Márquez en el Barça B. Creo que sobre todo de ahí es donde se ve la mano de Rafa y teníamos la duda, ¿no? Ya lo mencionamos hace poco cuando hablamos de todo este cambio de cara pues a la salida de Jimmy Lozano, a la entrada de Javier Aguirre y Rafa Márquez a la selección. ¿Quién se iba a adaptar a quién? ¿Sería Rafa quien se adaptara a Javier Aguirre o tal vez sería lo contrario, pensando que Rafa es quien va a tener un proceso más largo y que en teoría Aguirre solamente está para pues sentar unas bases hasta 2026 y a partir de ahí pensar en un proceso ya de cara a 2030? Tal vez todos pensamos que lo ideal era que el Vasco se adaptara a Rafa Márquez y creo que de inicio, al menos en este partido, se pudo ver que la mano de Rafa estará presente en el estilo de esta selección, cosa que, como ya digo, me parece muy acertada de cara sobre todo al futuro, a medio plazo de la selección. Está claro que con el rival de hoy es un poco más sencillo también mostrarlo, porque Nueva Zelanda es una selección que no supo cerrar bien para nada su línea defensiva para evitar este tipo de asociaciones por parte de la selección. Cuando intentaron presionar alto lo superamos muy fácilmente, sobre todo con Johan Vázquez haciendo muy bien esa salida de juego, también con Chávez y Romo acercándose a recibir para poder
poder comandar el ataque a través de la zona de la base o desde muy cerca de la línea defensiva. También cuando intentaron en bloque medio, pues lo superábamos muy fácil. Incluso cuando se metieron a bloque bajo, la selección les lograba generar bastantes aproximaciones o llegadas de peligro. Ya digo, para mí el partido debió haber acabado con una mayor diferencia de goles, pero aún así es un partido pues muy bueno, al menos ya digo los primeros 60 minutos por parte de la selección. Hablando un poco más de la alineación que sacó el Vasco para el partido de hoy, pues en su primer 11 de regreso a la selección mexicana, el Vasco salía con el Tala Rangel en portería, Israel Reyes como lateral derecho, Jesús Gallardo como lateral zurdo, pareja de centrales con Johan Vázquez y César Montes. Por delante de ellos en el doble pivote jugaban Luis Chávez y Romo, alternando muchas veces posición para ver quién llegaba a dar esa salida de juego primero y quién tal vez se quedaba un poco más adelantado en la base. Orbelín Pineda como media punta, también abierto por derecha salía Roberto Alvarado, por izquierda Julián Quiñones y como 9 Santi Jiménez. Ya digo, un 4-2-3-1, 4-2-3-1 cuando México tenía el balón realmente. Cuando perdíamos el balón pasaba a ser una especie de 4-4-2 con Orbelín acercándose más a la altura de Santi Jiménez para pues ejercer esa primera línea de presión, y Quiñones y Alvarado se ponían muy abiertos en bandas para poder cerrar cualquier tipo de salida por parte de los laterales. Entonces 4-2-3-1 en ataque, 4-4-2 en defensa. Una posición que creo que también va a ser muy importante de cara al juego de esta selección va a ser la del extremo zurdo. Hoy Quiñones salió como el titular, luego César Huerta entró también en el segundo tiempo para jugar en ese costado. Creo que ambos hicieron un partido muy bueno, muy destacado, y sobre todo es una posición que te ofrece muchas variantes, porque tienes a un jugador como Quiñones que sí puede jugar en esa posición, pero es un extremo que tiende a cerrar mucho más su juego y que puede ser incluso una especie de doble delantero o acercarse muchas veces a la zona del mediapunta, cerrando mucho el juego, teniendo mucha llegada, mucho peligro y mucha asociación, ya digo, también por dentro. Es una zona que con Quiñones en el campo te ofrece esas virtudes, pero también luego tienes a un perfil como el de Huerta para tal vez partidos donde quieras a un extremo más de 1 contra 1, más de desequilibrio, más de pegarlo en banda. Si bien Huerta también puede cerrar y hacerlo muy bien asociándose por dentro, creo que claramente su juego es más el del 1 contra 1 y pues llegar desde banda para cerrar de vez en cuando, o incluso ya que sea en el último tercio, cuando pueda centralizar más su posición una vez que el juego de la selección va por la banda derecha. De hecho, así cae el 2-0, justamente marcado por Huerta, con una jugada muy buena por el costado diestro que acaba cerrando Huerta prácticamente en el área chica frente al portero de forma muy inteligente tras un muy buen movimiento y buena asociación, ya digo, por parte de la selección en el otro costado. Entonces yo creo que esta posición también va a ser muy interesante porque te ofrece muchas variantes según el futbolista que tú pongas. Si pones a Quiñones te da unas cosas, si pones a Huerta te da otras. Para mí hoy ambos hicieron un partidazo, una pena que Quiñones salió lesionado en el segundo tiempo, por ahí del minuto 50. Yo creo que todo indica que no va a estar disponible para el juego contra Canadá. Salió tocándose el muslo en la parte de atrás, si no me equivoco. Entonces pues dudo que pueda estar disponible. Pero ya digo, también es una posición que para mí va a ser muy interesante ver qué es lo que quiere el Vasco, qué es lo que quiere Rafa Márquez. Y según el tipo de rival o el tipo de partido que tengamos enfrente, veremos un perfil u otro. Pero la verdad es que creo que, ya digo, tenemos variantes muy interesantes en ese sentido. La verdad es que Quiñones en el primer tiempo generó muy buenas llegadas, sobre todo, ya digo, cuando centraba su posición y tenía la posición del balón. Recuerdo una ocasión clarísima que le puso a Luis Romo tras un fantástico pase justo antes de terminar el primer tiempo, que hubiera sido el 2-0 en ese momento. Pero digo, más allá de lo que generaron en cuanto al último tercio, creo que pensando a futuro también es una posición muy importante, porque también son jugadores que pueden alternar muchas veces con quien esté jugando de media punta, en este caso Orbelín, que puede también caer a ese costado para generar un poco de superioridad, para asociarse muy bien. Y pues ya digo, creo que va a ser uno de los puntos más importantes de cara a esta selección. La verdad es que como ya destaqué, me gustó mucho hoy cómo se manejó el concepto del hombre libre, del tercer hombre, cómo pudimos hacer varias asociaciones y cómo México, si bien buscaba muchas veces llevar esta posesión larga, posiciones horizontales para desgastar al rival, para empezar a moverlo de un lado a otro para generar el hueco en ciertos costados, atacando, ya digo, esos espacios sobre todo entre lateral y central, ya sea con Quiñones, ya sea con Romo, que también tuvo muy buenas llegadas el día de hoy, mismamente con Alvarado, con Huerta. También México no renunciaba a ser vertical cuando tenía el tiempo y el espacio para hacerlo. Si veían que por ahí en algún trazo largo de Johan Vázquez podíamos romper la línea, se buscaba. Si Romo veía la oportunidad de buscar también un pase entre líneas, lo buscaba. Es decir, es una selección que, si bien parece que va a buscar llevar la iniciativa a través de la posesión del balón, cuando pueda tener esos espacios o cuando pueda ser más vertical para atacar en uno o dos, o más bien estar en 1 o 2 toques en área rival, lo va a buscar y muchas veces probablemente lo va a conseguir porque tiene a futbolistas que leen muy
muy bien el espacio, como es Jiménez, como es Quiñones, especialmente para mí estos dos son los que leen de mejor manera estos espacios, pero también futbolistas que tal vez desde otra zona del campo, como puede ser la base, como Romo, son muy capaces de llegar y leer estos espacios para generar pues cierto caos en la defensa, ciertos movimientos que puedan generar también espacio para otros futbolistas y pues poder tener muchas ocasiones a través de este tipo de movimientos. Para mí hoy la selección mostró varias virtudes interesantes, cosas que con el Jimmy Lozano no se habían visto, sobre todo destacar, como ya hice, la asociación con el 9. Creo que hoy Santi Jiménez se sintió muchísimo más cómodo cuando podía venir a recibir, soltaba de primeras, que para mí es algo muy importante para él, porque muchas veces lo veíamos con el Jimmy desesperado por venir a recibir, pero retenía además el balón, no jugaba fácil porque no tenía opciones, y el día de hoy cada vez que se acercaba a pedirla podía soltar en 1 o 2 toques, y cuando podía se daba la vuelta y tenía un par de metros por delante, cosa que con el Jimmy Lozano simplemente no sucedía. Yo creo que también Henry puede ser un 9 que bajo esta idea de juego, bajo este concepto, jugando con jugadores como Quiñones al lado, sobre todo como Orbelín, como Alvarado incluso Alexis Vega, que no está en la convocatoria, pero puede ser otro jugador interesante para tener en la media punta o en el extremo zurdo, pues podría hacer cosas muy interesantes. Ya digo, yo creo que hoy lo visto, la idea de juego le puede venir muy bien a muchos futbolistas y es algo que a mí pues me da un poco de ilusión. Yo no era muy optimista con esta idea de llevar al Vasco de regreso, tener este proceso de 2 años y luego otros 4 con Rafa. Pero hoy, tomando en cuenta, claro, el rival, pues creo que podemos ilusionarnos, aunque sea un poco, aunque sea un rival de trámite. Creo que se vieron cosas muy interesantes y sobre todo para mí lo que manda por sobre cualquier otra cosa, más allá del resultado, es el juego. Y lo visto hoy en el Juego de México, a mí me gustó mucho. No sé a ustedes qué les habrá parecido. Los invito a que desde ya me estén dejando en la caja de comentarios qué les pareció el partido, quién fue su MVP. Para mí yo creo que está claro que Orbelín fue el mejor del partido, pero ya digo, creo que todos. Romo también estuvo muy bien. Para mí el único que quedó un poco tal vez debajo de las expectativas, sin decir que es un mal partido, porque no creo que estuvo mal para nada, pero creo que puede dar incluso más, es Chávez. Y me interesa mucho ver también qué hará esta selección cuando Edson Álvarez ya esté sano, esté disponible para jugar. ¿Acaso el Vasco se va a desprender de Romo, se va a desprender de Chávez? ¿Lo pondrá incluso en alguna otra posición? ¿Lo veremos en la central? No sé, también creo que es un bendito problema, por así decirlo, porque creo que ante rivales que te dejan mucho de estos espacios, pues jugar con Romo y Chávez puede ser una buena opción, pero está claro que Edson es el líder o uno de los referentes de esta selección y pues casi en todos los partidos va a ser titular. Entonces pues va a ser interesante ver también qué plantea el Vasco una vez que Edson esté disponible, cosa que pues hoy no pudimos ver, pero bueno, es algo muy, muy llamativo y que me interesa ver de cara a próximas convocatorias. Destacar sobre todo pues que vimos a un equipo mucho más vertical, mucho más animado a ir al frente. Creo que ni siquiera he hablado mucho de la cronología del partido, pero es que bueno, quería destacar mucho este tema de los movimientos, de temas distintos a lo que veníamos viendo con el Jimmy Lozano, porque creo que es lo que más hay que destacar, sobre todo de cara a futuro. El martes tenemos ya una prueba de mucho más nivel contra una selección como Canadá, que nos ha dado muchos problemas en tiempos recientes. Entonces pues si hoy jugamos contra Nueva Zelanda, que es un rival que claramente es inferior, ahora el martes tenemos una buena oportunidad para mostrar del nivel de esta selección y ver pues ahora sí, ante un rival de mucho más nivel, qué es de lo que somos capaces de hacer y pues cuánto se notan ya los cambios que están intentando implementar tanto Rafa Márquez como el Vasco Aguirre. Entrando ya a lo que sucedió de forma cronológica en el partido, por si alguien no lo vio, haciendo un breve resumen, el partido se puso muy de cara muy rápido para México. Gol de Orbelín Pineda al minuto 5, gol en el que el portero también, hay que decirlo, colabora bastante, pero bueno, es una buena asociación. Balón a segundo poste, donde el Piojo Alvarado pone una buena asistencia de cabeza, parecía que Santi Jiménez iba a rematar, acaba haciendo la finta y Orbelín Pineda llega muy bien desde segunda línea para definir, ya digo, con un poco de colaboración del portero, pero es un gol pues bien trabajado por parte de la selección. A partir de ahí en el primer tiempo no cayeron más goles, pero sí hubo muchas ocasiones de peligro, sobre todo pues varias comandadas por Santi Jiménez, por Julián Quiñones, por Luis Romo, que tuvo una clarísima, como ya mencioné, antes de acabar el primer tiempo, a pase muy, muy bueno, totalmente preciso por parte de Quiñones, acabó dando en el poste. Después, al empezar el segundo tiempo, México volvió a tener un par de ocasiones claras, sobre todo un tiro de Orbelín al poste, pero después de la lesión de Julián Quiñones, que fue por ahí del minuto 50, entró a la cancha el Chino Huerta y a los 2 minutos prácticamente marcó el segundo gol del partido, en el primer balón casi que tocó dentro del campo. Entonces poníamos el 2-0 y después, justamente después de otra buena conducción por parte del Chino Huerta, que sacó un par de rivales de encima, tocó
para Orbelín, la dejó para Luis Romo, que impactó desde fuera del área, hubo un desvío por ahí de un defensa, cayó el 3-0 y así acabó el partido. Por ahí hubo varios cambios, como ya mencioné, entraron Henry, entró Córdoba, entró Lainez, salieron Jiménez, salió Alvarado, salió también Orbelín, cambió prácticamente todo el ataque de México, considerando que también Julián Quiñones ya había salido y había entrado el Chino Huerta, entonces los 4 adelante pues cambiaron completamente para acabar el partido. Desde ahí la verdad es que ya también creo que México se tomó mucho más a la ligera el partido. También creo que tanto Lainez como Córdoba no entraron del todo conectados al juego de hoy, y eso también pues bajó un poco las revoluciones por parte de México, que hay que decirlo, también no tuvo que sufrir para nada en zona baja, más allá de una jugada que ya digo tuvo Nueva Zelanda al final de la primera parte. Creo que no generaron pues prácticamente nada más. Creo que fue un muy buen partido tanto de Johan Vázquez como de César Montes. También me gustó muchísimo el partido de Israel Reyes en el lateral derecho. Gallardo pues tal vez un poco más discreto en el juego, no tuvo que participar demasiado en defensa. Creo que lo que aportó en ataque también estuvo bastante bien, y pues creo que fue un buen juego por parte de todos en línea general. Por ahí mencioné un poco lo de Chávez, que no es que haya hecho un mal partido, pero yo me espero todavía un poco más de ese Chávez que vimos en el Mundial, y que a partir de ahí pues ha pasado muy desapercibido en prácticamente todo el proceso posterior a ese Mundial de Qatar de 2022. Pero ya digo, más allá de eso, creo que todos estuvieron bastante bien. Rangel muy bien, especialmente con los pies. También tuvo un par de despejes donde buscó a Santi Jiménez, en un par los encontró, también a Julián Quiñones. Creo que la principal virtud del tal Rangel sobre otros porteros como Malagón, por ejemplo, que a mí Malagón me parece mejor portero, sobre todo bajo palos, pero Rangel te da un plus al poder jugar con los pies. Yo creo que Malagón es el portero que debería ser titular en esta selección, pero entiendo si Aguirre quiere probar a Rangel, sobre todo por esta virtud o este plus que te da al jugar con los pies muy bien. Creo que bajo palos Malagón es superior, para mí sería el titular en esta selección, pero más allá de eso, ya digo, en el juego de hoy, pues no hay nada que recriminar absolutamente a nadie, ni al Vasco, ni a Rafa, ni a ninguno de los jugadores que entraron como titulares, ni siquiera creo que a los que entraron como suplentes, porque también entraron ya con el partido resuelto. Creo que México ya le bajó mucho la revolución al partido, y pues ya no hubo la necesidad de comerte al rival o querer pues humillarlo. A mí me gusta, creo que la mejor forma de respetar al rival es meterle la mayor cantidad de goles posibles, pero también entiendo que pues estamos en un parón, que el martes hay otro partido, y que pues con el partido ya resuelto tal vez a veces es difícil motivarte cuando es un amistoso y pues no te estás jugando absolutamente nada. Más allá de eso, digo, un partido muy completo por parte de la selección, donde se ven bastantes brotes verdes, y que yo creo que todos nos ilusionamos un poco, pues sobre todo viendo que había un clima, ¿cómo decirlo? Tal vez no negativo, pero tampoco demasiado optimista con este cambio al frente de la selección. Muchos queríamos que se fuera Jimmy Lozano, no veíamos que el Vasco Aguirre fuera la mejor opción, pero mira, junto a Rafa Márquez tal vez pueden darnos una gran sorpresa, y pues oye, quién sabe, tal vez en el Mundial de 2026 todos estamos aplaudiendo y pidiendo que quien sea que haya tenido la decisión de poner al Vasco y a Rafa se quede por siempre en la Federación Mexicana. Ya veremos. Es muy pronto para hablar, pero ya digo, a pesar de que hoy el rival es claramente inferior, se hizo muy buen trabajo, se hicieron pues muy buenas cosas, se vieron muy buenos brotes verdes, y pues ojalá México pueda seguir en esta línea de cara al juego con Canadá. Nada más, yo creo que yo lo voy a dejar aquí. MVP personal del partido, ya lo dije, para mí Orbelín acaba siendo el mejor. Me gustó mucho el juego de Romo, me gustó el juego de Santi Jiménez, pero se lo vamos a dejar a Orbelín Pineda, que creo que estuvo muy bien. En segundo puesto podría a Luis Romo, y pues creo que cualquiera de los dos sería digno, merecedor del mejor jugador del partido. Nada, yo los invito a que ustedes me dejen su opinión en la caja de comentarios. ¿Qué les pareció el partido? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué fue tal vez algo que no les gustó tanto, que les gustaría que mejorara de cara a próximos partidos? ¿Quién fue su MVP? Como siempre, yo lo estaré leyendo en la caja de comentarios. También los invito a que si les gustó este video le den like, lo compartan, se suscriban al canal y activen la campana de notificaciones para que el algoritmo de YouTube nos siga tratando bonito. Los invito también a seguirme en todas las redes sociales que están aquí abajo en la parte de la descripción, y a seguirme en mi canal secundario llamado Spotfest para hablar del mundo de la WWE y del wrestling en general, si es que alguno comparte pasión, fútbol, lucha libre, así como yo. Entonces, si es así, los veo también por allá, y pues nada, nos estaremos viendo seguramente en próximos videos. Yo lo dejo aquí, yo fui Sebastián Lechtig, esto fue Fanáticos, nos vemos en la próxima.